Capítulo 9. Yo soy. Por Susana Rodríguez. El Dios de lo inexplicable, aquel que las puertas abre. El hacedor de maravillas, quien tiene el control maestro de lo imposible, que cumple todo lo que dice. No tengas miedo, no desmayes, el que nunca llega tarde. Ya llegó. Servimos a un Dios que se deleita en darnos lo mejor, concediéndonos los deseos de nuestros corazones conforme a su perfecta voluntad. Mi deseo de ser madre, aun durante todo este tiempo tumultuoso, había permanecido fiel en mi corazón. Este se intensificó cuando Ricardo y yo comenzamos a recoger los pedazos de nuestras vidas y a poner todo de nuevo en su lugar. Así como lo habíamos hecho años atrás en la reparación de nuestra casa dañada por el huracán, asimismo le pusimos empeño y gran esfuerzo para poder tener nuevamente un hogar feliz y lleno de paz. Fue difícil, a veces doloroso, y tomó su tiempo, pero estaba dando resultados hermosos. Pieza por pieza, comenzamos a reconstruir todo aquello que un día había quedado en cenizas. Podíamos ver claramente la fidelidad y bondad de Dios impulsándonos a nuestra completa restauración con cada paso que tomábamos. Una hora sin llorar ni pelear se convirtió en un día, y luego en una semana, hasta que con la ayuda de Dios y mucha delicadeza, paciencia, terapia y el gran apoyo de nuestros familiares, logramos lo que jamás pensábamos lograr: un hogar lleno de confianza y amor. El ministerio de Ricardo había comenzado a tomar vuelo, por lo que empezamos a viajar juntos y muy a menudo. Visitamos muchos países y conocimos y compartimos con bellas personas. Al principio fue increíble, y a la vez saludable para mi alma, el poder viajar fuera de nuestra ciudad. Nadie sabía del dolor que mi sonrisa escondía, ni de aquella pena oculta que aún permanecía en lo profundo de mi ser. Pero, poco a poco, Dios comenzó a sanarme, y la felicidad tomó nuevamente su lugar en mi corazón. El pecado te deja con muchas inquietudes y temores, algo con lo cual yo todavía estaba lidiando. Era importante que superara toda esa culpa asociada con mi transgresión para poder sentirme segura de mí misma. Vivir de una maleta y estar viajando por el mundo, compartiendo las responsabilidades del ministerio junto con Ricardo, me ayudó mucho a encontrar mi verdadero propósito y a tener una nueva y clara perspectiva hacia la vida en esos primeros años. Sin duda, el favor y la bendición de Dios estaban sobre nosotros. Su amor inefable estuvo guiándonos durante esos primeros pasos de nuestro ministerio, y eso nos daba la seguridad de que estábamos dentro de su plan perfecto. Evitábamos a toda costa de posicionarnos en territorio vulnerable, buscando mantener siempre el enfoque en nuestra misión de servir a Dios y de vivir en paz y felicidad. Pero nos faltaba algo que con el tiempo se hacía más y más evidente en nuestro hogar: la dicha de ser padres. El anhelo más profundo. Habíamos derramado tantas lágrimas y sufrido tanto dolor que no queríamos jamás volver a ese lugar de pena y angustia. Aún así, durante los siguientes años, no todo fue perfecto y llegamos a enfrentar varias situaciones difíciles y dolorosas que continuaban probando nuestro amor y compromiso. Comprobé que las batallas nunca cesan, que constantemente hay que vivir con vigilancia y precaución, y que es imprescindible aprender de los errores del pasado para evitar volver a repetirlos. Pero por encima de todo, si hay algo que nuestra historia me enseñó es que el amor todo lo puede. El amor no se limita, no se acaba y sobrepasa toda expectativa cuando se junta con el perdón, la gracia y la misericordia. Una de las situaciones más difíciles que tuvimos que atravesar como pareja durante ese tiempo fue el no poder tener hijos. Dentro de todos esos giros radicales que nuestro mundo constantemente estaba dando, y con todos los logros y sueños que por la gracia de Dios habíamos podido alcanzar, aún permanecía un vacío que nada ni nadie podía llenar, algo que persistía sin cesar dentro de mi corazón: el profundo anhelo de ser madre. Los años se iban acumulando, y con ellos las preguntas. ¿Y la duda? La duda iba creciendo cada día más, tanto en mi corazón como en el de Ricardo. Era algo que lenta y silenciosamente iba añadiendo estrés a nuestra relación. Aún así seguíamos aferrados a las promesas de Dios, y ocupándonos fielmente en el ministerio, intentábamos olvidar y negar la mucha falta que nos hacía. Pero nunca dejé de soñar. Soñar con aquel sonido inigualable de la risa de un bebé, con aquel abrazo tierno y sincero, y el amor incondicional que algún día, con la ayuda de Dios, podría demostrarle.
Recuerdo que durante ese tiempo, uno de los primeros viajes que dimos fue al bello país de El Salvador. Allí conocí a una linda mujer de Dios, quien, al igual que yo, nunca había tenido hijos. Le pregunté cómo hacía para poder vivir feliz y sentirse realizada, aún sin poder ser madre. Sus palabras me sorprendieron y me impactaron profundamente. Me dijo: soy feliz porque tengo muchos hijos, hijos espirituales. Cuido de ellos con el amor de Dios, ofreciéndoles esperanza, aliento y compasión, hasta que cada uno pueda pararse firme por sí mismo. Lleno mis días y mis noches dándole gracias a Dios por lo que tengo y no me enfoco en lo que me falta. Su perspectiva era impresionante y me marcó en gran manera. Comprendí que tendría que prepararme para cualquier decisión que Dios hiciera con mi vida referente a ser madre. Tendría que dejar mis sueños en sus manos y estar dispuesta a ser feliz con su propósito y voluntad para nosotros. Regresé a casa después de ese viaje contemplando lo que me había dicho. ¿Cuál sería mi destino? ¿Qué propósito tendría Dios conmigo? En mi corazón siempre sentí que iba a ser madre, aún sin ver resultados positivos por tanto tiempo. Ricardo y yo habíamos viajado el mundo, conocido a tantas personas, algunos hasta profetizaron sobre nosotros que seríamos padres algún día. Pero ya habían pasado 15 años y la ventana se estaba cerrando. A los 37 años de edad, los doctores, viendo mi situación y el poco tiempo que me iba quedando, comenzaron a darme diferentes opciones para lograr quedar embarazada. Todavía no había hablado con Ricardo respecto a la conversación que tuve con mi amiga en El Salvador ni de lo que los doctores me estaban aconsejando. Antes bien, fui a Dios en oración. Necesitaba hablar con mi Padre Celestial y sentir paz antes de tomar cualquier decisión, y mucho menos proceder con cualquier tratamiento. Entré a mi cuarto de guerra y al cerrar la puerta me dije a mí misma: de aquí no salgo sin una respuesta de Dios. Mientras oraba, me acordé de Ana y cómo habría sido de intensa la súplica y plegaria ante su Dios por un bebé. Tanto así que la gente pensaba que estaba embriagada. ¿Qué le habrá dicho ella al Padre para que su corazón se conmoviera y le concediera su petición? Pasé muchas horas en esa habitación conversando con Dios, abriéndole mi alma y dándole gracias por lo que había hecho en nosotros, por lo que teníamos, y por lo que iba a venir. Al final, con paz en mi corazón, recibí la respuesta clara y certera que tanto anhelaba: yo sería mamá. Aunque nos habían diagnosticado con infertilidad inexplicable, aunque los muchos años que pasaron complicaban la situación y aunque la promesa se había tardado en llegar, yo estaba segura que aquel que nunca llega tarde había llegado para mí esa noche, y mi milagro con él. Pasaron algunos días, y sin comentarle nada a Ricardo, se me acercó una mañana y me dijo: siento en mi corazón, de parte de Dios, intentar médicamente tener hijos. No sé cuál será el proceso, pero deberíamos hablar con el doctor y averiguar qué trámites tendríamos que hacer para lograr nuestro sueño. ¿Qué te parece? Mi corazón dejó de latir por un instante. Yo le había pedido a Dios que, si era su voluntad, pusiera ese mismo deseo en el corazón de Ricardo. Y ahora, sin yo haberle dicho nada, estaba confirmándolo. Estábamos en común acuerdo para proceder con el tratamiento médico, algo que por años habíamos descartado por considerarlo fuera de nuestro alcance económico. Dios alineó todo, poniendo en nuestras manos los recursos necesarios y preparándonos espiritual, emocional y físicamente para lo que vendría. Al hablar con nuestro doctor nos dejó saber claramente que no había ninguna garantía de quedar embarazada con el tratamiento. Nos explicó que un gran porcentaje de los matrimonios que intentan el proceso de fecundación in vitro, FIV, tienen que repetirlo varias veces y, aún así, no logran tener hijos. Con todo y eso, Ricardo y yo estábamos convencidos y dispuestos a hacer todo lo posible para lograr nuestro sueño. Recuerdo cuando comencé, sentada en el cuarto de espera conversando con otras pacientes. Todas me decían que no soñara mucho y que tuviera mis esperanzas controladas, ya que muchas de ellas habían tenido que intentarlo numerosas veces. Yo siempre respondía con una sonrisa e internamente con una declaración de fe: Dios es el maestro de lo imposible y sé que Él cumplirá su promesa en mí. Preparándome para el milagro, un día, decidí poner mi fe en acción, y llamando a mi papá le hice una propuesta. Lo invité a nuestra casa y fuimos juntos a una habitación la cual siempre había estado vacía.
Allí, con sincera ilusión le dije: papi, quiero que nos pintes este cuarto, porque de ahora en adelante será el cuarto de nuestro bebé. Nunca se me olvidará su cara, confundida y llena de lástima, y aquellos ojos que esquivaban mi mirada, pero sin querer me decían todo. Él sabía que habíamos estado esperando en vano por tanto tiempo y conocía muy bien de nuestra frustración, así que, al pedirle este favor, me imagino que estaría pensando: ¿qué hace esta pobre pintando un cuarto cuando ni siquiera está embarazada? Aún así, queriendo complacer el corazón esperanzado de su hija, comenzó a pintar aquel espacio abandonado. Con lujo y detalle, pasó 2 días dándole brocha a cada pared y esquina de aquella habitación, hasta que finalmente la dejó como foto de revista. Mi padre fue pintor por muchos años. Durante todo el tiempo que estuvo trabajando, guardaba silencio. Pero, sin duda, en su rostro se veía el conflicto y la preocupación. Mientras tanto, yo continuaba creyéndole a Dios. Cuando mi papá por fin terminó, rápidamente comencé a comprar algunas cosas para mi futuro bebé, llenando aquel cuarto con sueños e ilusiones. Ricardo, caminando en fe, también se envolvió. Un día, llegó a la casa con una cobija pequeña, algo que me hizo llorar incontrolablemente. Pero ya no eran lágrimas de dolor ni angustia, sino de agradecimiento y felicidad. Yo sabía que Dios tenía algo especial para los dos y que, muy pronto, cumpliría su promesa en nuestras vidas. Habíamos atravesado tanto: los turbulentos mares de pena y angustia, aquellas tormentas de ira y rencor, y aquel terrible y cruel desierto de nuestra separación y divorcio subsecuente. Pero al final, con la ayuda de Dios, estábamos en pie y más fuertes que nunca. El tiempo había llegado, y el milagro sería nuestro. Por otro lado, el proceso de FIF fue difícil, tanto emocional como físicamente. Tuve que preparar mi mente y mi cuerpo para lo que iba a enfrentar. Pero, sin duda, ya yo estaba determinada, y segura más que nunca de que Dios estaba en el asunto. Lo espiritual también había sido cubierto. Tanto mis oraciones como las de Ricardo, junto con las de nuestros familiares, constantemente tenían todo este increíble y arduo proceso delante del trono de Dios. Durante todos mis exámenes y procedimientos, con cada inyección y todo lo que consistía ese tratamiento complicado, y a veces doloroso, sentía que Dios estaba fielmente a mi lado. Los doctores también hicieron un excelente trabajo calmando mi ansiedad. Ricardo, mi mejor amigo y confidente, no faltó a ninguna de las citas, y sus palabras de apoyo, aliento y fe me dieron las fuerzas necesarias para llegar hasta la meta. Hubo muchas consultas con el doctor y muchos exámenes, pero en medio de todo eso, yo me la pasaba siempre soñando. Soñaba con una niña. Por alguna razón, Dios había puesto en mi corazón que tendría una hija y que se iba a parecer a mí, desde sus largas trenzas hasta su bella sonrisa. Me pasaba los días y las noches hablando con Dios y visualizando cada detalle de su hermosa carita. Era un tiempo maravilloso en nuestras vidas, lleno de muy merecida alegría. Un día, Ricardo y yo llegamos temprano al consultorio para conversar con el doctor acerca del momento decisivo cuando todo aquel proceso, al cual me había estado sometiendo por varios meses, por fin culminaría. Él nos explicó, con paciencia y detalles precisos, que el próximo día sería el más importante, y que yo tendría que estar muy tranquila y sin ningún estrés para así poder proceder con el último paso del tratamiento. Nos reiteró lo esencial que era el descansar lo más posible la noche anterior y llegar a la clínica con mi mente tranquila y sin ningún afán ni preocupación. Había llegado el momento. Todo estaba listo. El esfuerzo y sacrificio terminaría en tan solo unas horas, y con la ayuda de Dios quedaría por fin embarazada. Al llegar a casa, una vez más, le presentamos nuestras dudas e inquietudes a Dios en oración, declarando que nuestro hijo o hija le serviría con todo su corazón y que nosotros le guiaríamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a vivir una vida santa y separada para Él. Sin embargo, se me hizo casi imposible dormir esa noche, pensado tan solo en el gran día que nos esperaba al amanecer. La oposición no falta en el camino a la bendición. Estábamos tan emocionados y ansiosos que llegara aquel momento por el cual habíamos estado esperando tanto, cuando a las 8:30 de la mañana nos despertó un terrible estruendo, algo que nos agarró por completa sorpresa e inmediatamente puso nuestros nervios de punta.
Fue un ruido ensordecedor que jamás habíamos escuchado en nuestro hogar, dejando nuestros oídos resonando como si una bomba hubiera sido detonada dentro de la habitación. Yo salí hacia el patio detrás de nuestra residencia sin pensarlo dos veces, mientras Ricardo investigaba el origen de aquella explosión por cada esquina de cada cuarto. Aún estando yo afuera, asegurándome que nuestras mascotas estaban bien, volvió a escucharse otro estruendo, esta vez más fuerte y cercano que el anterior. Si antes tenía miedo, ahora sentía un terror que me hizo correr a toda prisa hacia donde Ricardo se encontraba. Lo encontré parado frente a una ventana cercana a nuestro dormitorio, señalando hacia un agujero perfectamente redondo en el mismo centro de ella. Rápido me dijo que llamara a las autoridades, porque era claro que alguien estaba disparando a las ventanas de nuestra casa. En solo minutos, aquella mañana se convirtió, de una tranquila y rutinaria, en una llena de policías y detectives, haciéndonos decenas de preguntas e investigando el motivo y el culpable de todo aquel caos. Recuerdo a uno de los agentes, mientras analizaba el agujero en la ventana por donde la bala había entrado, diciéndonos que había sido una escopeta de alto calibre y que tuvimos suerte que la bala le había dado a una viga de metal, cambiando su trayectoria a la dirección contraria de nuestra cama. Todo este drama comenzó a sentirse como pesadilla directamente diseñada por Satanás para desviar el propósito de Dios en nuestras vidas, algo que ni Ricardo ni yo íbamos a aceptar ligeramente. Aún así, la situación continuaba desarrollándose con fluidez, y después de un breve momento de calma, estando la casa aún llena de agentes de policía, volvió a escucharse un disparo a la distancia. Todos comenzaron a buscar sus chalecos de antibalas y a desplomarse en el piso sacando sus pistolas y buscando a quién disparar. Parecía algo de película, y nosotros en el medio, como reacios protagonistas, haciendo lo que cualquiera hubiera hecho en tal situación. Nos tiramos al piso con miedo y afán, y sin chalecos de antibalas. Allí debajo de nuestro piano, abrazados el uno del otro, comencé a llorar. No podía creer que, de todos los días y todas las horas, de miles de casas y aún de tantas ventanas, esto estaba ocurriendo en el día más importante, a la hora más inoportuna, en nuestra casa y por la ventana de nuestra habitación. ¿Qué pasaría con la cita médica? No había manera de cambiarla. ¿Qué de mi estado emocional y de la paz que tanto necesitaba ese día? En ese momento, preocupada y con temor en mi corazón, miré a Ricardo buscando alguna respuesta. Él me abrazó aún más fuerte, y con voz calmada y seguridad en sus ojos, me dijo estas palabras: tranquila, todo va a estar bien. Esto es, sin duda, un ataque del enemigo, pero sabemos que más fuerte es aquel que está en nosotros, y él ya nos dio la victoria. Esas palabras me dieron paz y me aseguraron que lo que estábamos haciendo, no solo tenía el respaldo de Dios, sino que sería algo milagroso y espectacular. Tanto así que el diablo estaba luchando a última hora con todo lo que tenía para prevenir el perfecto plan de Dios. Pasaron lo que parecían horas, cuando al final, uno de los detectives recibió una llamada informándole que habían capturado a un sospechoso con un rifle de alto calibre dando vueltas por el vecindario. Resultó ser que un joven endrogado se había robado un rifle y andaba por el barrio disparando en forma indiscriminada a todo lo que bien le parecía. Entendí en ese momento que nada de lo sucedido esa mañana había sido casualidad, sino puro diseño y acechanza del enemigo. Comprendí que la suerte no tuvo nada que ver con la bala siendo desviada. Había sido la mano de Dios protegiéndonos de la muerte. Lo que originalmente fue un plan para desanimarnos y robarnos nuestro sueño, Dios lo había tornado en afirmación y, finalmente, una doble porción de su bendición que sobrepasaría nuestras expectativas. Llegó al fin el milagro esperado. Rumbo a la cita médica no dejábamos de darle gracias a Dios. Había sido una mañana contraria a todo lo que el doctor había prescrito, pero la última palabra estaba en las manos del Todopoderoso. Al llegar al consultorio, decidimos dejar todo lo ocurrido esa mañana atrás y abrazamos la paz que solo Dios nos podía dar en medio de tan difícil circunstancia. Entramos con fe y seguridad. El tratamiento fue relativamente rápido y, en tan solo unas horas, me enviaron a la casa a descansar. Las semanas siguientes fueron llenas de alegría, sueños e ilusiones, y un poco de incertidumbre esperando el resultado del tratamiento.
Me la pasaba sentada en la habitación que mi padre había pintado, visualizando a mi bebé y escuchando su voz decirme, mamá. Tantos días de las madres que me mantuve sentada cuando en la iglesia llamaban a las madres que tenían más hijos, las de más años y las que eran más jóvenes, para que pasaran adelante y recibieran un regalo. Tantas miradas de lástima que recibí a través de los años de amigas, familiares y hasta de personas desconocidas. Y ahora aquí me encontraba esperando mi milagro de parte de Dios. Las posibilidades no estaban a mi favor, pero tenía al maestro de lo imposible a mi lado, y eso era más que suficiente. El 27 de julio de 2009 fue un día como cualquier otro. Ricardo y yo fuimos a almorzar a un restaurante mexicano. Intentábamos olvidar lo inolvidable y poner a un lado por unos minutos la gran expectativa que nos tenía constantemente viviendo en ansiedad. Yo había estado visitando el consultorio semanalmente para hacerme exámenes de sangre con la esperanza de recibir noticias positivas de nuestro embarazo, pero nada. Ordenamos nuestra comida, y con ella servida ya en la mesa, oramos y le dimos gracias a Dios por su favor, su provisión y por la bendición que estaba por venir. Apenas comenzando a comer, el teléfono sonó. Era un número desconocido, y al responder escuché una voz decirme: «Felicidades Susana, vas a ser mamá». Quedé sin palabras. ¿Será que me imaginé lo que acababa de escuchar? Comencé a llorar, y sin decir nada, le pasé el teléfono a Ricardo. Él, un poco asustado de mi reacción, respondió, e igualmente escuchó aquella voz decirle: «Disculpe, señor Rodríguez, no quise molestarlos. Solo les llamaba para dejarles saber que van a ser padres. Su esposa está embarazada». Ricardo rápidamente le dio las gracias y colgó. Nos miramos el uno al otro, secándonos las lágrimas y salimos del restaurante con corazones desbordando de alegría. No recuerdo si pagamos la cuenta, no sé si la comida estaba buena o no, ni tampoco lo que la mesera nos estaba diciendo al salir de allí. Solamente sé que estábamos en las nubes. Ese día en particular, el mundo dejó de existir, nada más importaba, solamente que íbamos a ser padres. Fue algo que jamás olvidaremos. No podía dejar de dar gracias a Dios por lo bueno que había sido con nosotros. Después de todo lo que habíamos vivido, mi Padre Celestial había inclinado su oído y extendido su mano, así como lo hizo con Ana, para escuchar nuestra plegaria y bendecirnos con esta gran noticia. Ahora yo, Susana Rodríguez, tendría la oportunidad de ser madre y de enseñarle a mi hijo o hija cómo vivir una vida recta y dentro del plan de Dios. Ahora Ricardo tendría su recompensa y su legado terrenal, y la bendición de mostrarle a su hijo o hija que el amor y perdón todo lo pueden. Luego de 16 años esperando por nuestro milagro, al fin había llegado. Nuestro mundo jamás sería igual. El tiempo de Dios es perfecto. No trabaja conforme a nuestro calendario, sino bajo su plan soberano y perfecto. Él sabía cuál era el momento ideal para derramar tan inmensa bendición y responsabilidad sobre nosotros, y aunque durante el proceso de espera a veces lo cuestionábamos, cuando miramos hacia atrás, no cambiaríamos ni un segundo de su divino tiempo y agenda. Una decisión difícil de tomar. Mi embarazo fue maravilloso. No tuve náuseas y eso me hizo muy feliz. Disfrutaba cada instante, y el ver mi barriga crecer fue una de las experiencias más conmovedoras que he tenido en mi vida. A solo unas semanas de quedar embarazada, fuimos al doctor a hacerme un ultrasonido, algo muy común y rutinario. Al comenzar el análisis, la técnica que me atendía hizo una pausa y se excusó, saliendo del cuarto de examen. Ricardo y yo nos miramos confundidos pero confiados. Regresó unos minutos después con otro técnico y los dos se quedaron mirando el monitor de ultrasonido. Se excusaron una vez más y al regresar trajeron al especialista de FIV, quien nos dijo: «Susana y Ricardo, ustedes están esperando trillizos». ¿Cómo? No podíamos creer lo que nos estaba diciendo el médico. Nos dijo que había 3 corazones latiendo y que estaba embarazada con trillizos. Salieron a consultar con otros especialistas, mientras Ricardo y yo nos quedamos en el cuarto solos mirándonos sin palabras. El miedo comenzó a rebasar mi corazón y lágrimas brotaron de mis ojos. Me sentí paralizada con esas palabras del doctor, ya que no estábamos preparados para tal noticia. Ricardo rápidamente se dio cuenta de mi estado nervioso y puso sus brazos sobre mí.
Esto inmediatamente me dio paz, y al oír su voz decirme, tranquila, todo está bajo control. Dios no nos da más de lo que podemos soportar, y Él suplirá todas nuestras necesidades venga lo que venga. Los dos dimos gracias a Dios por esos pequeños ángeles creciendo dentro de mí y los encomendamos a su cuidado. El especialista entró al cuarto y mi madre con él. Ella estaba contenta al escuchar la gran noticia, pero el doctor tenía algunas cosas que contarnos, las cuales cambiarían ese gozo en temor y duda. Comenzó a explicarnos la delicadeza y fragilidad que conlleva cargar a 3 embriones y lo difícil que es llegar a término con ellos. Al presentarnos todas las posibilidades negativas que podían afectar el desarrollo de mis bebés y cómo ponían mi salud en peligro, nos puso delante una decisión imposible para una madre tomar. Algo llamado reducción selectiva. Varios factores, incluyendo mi matriz siendo muy pequeña para 3 embriones, mi edad y el hecho de que era mi primer embarazo, lo llevaron a esta devastadora conclusión. Me estaba diciendo que tenía que escoger entre el bebé A, B o C, terminando así su vida, para darle oportunidad a los otros 2 a crecer y llegar a desarrollarse de manera saludable dentro de mí. No hubo pausa en la decisión de Ricardo ni la mía. No íbamos a terminar la vida de ninguno de ellos. Era algo inconcebible para 2 personas que habían orado y luchado tanto por esta increíble oportunidad, el despojarse de sentimientos y moralidad para descartar la vida de una bella creación de Dios. El doctor nos suplicó que tomáramos una semana para pensarlo y que consideráramos las implicaciones que traería dar a luz 3 bebés prematuros con posibles necesidades especiales por el resto de sus vidas. Pero, en verdad, no había nada que pensar. Dios tendría el control. Nos pusimos a orar, y depositando nuestras inquietudes y temores a los pies de Cristo, nos rendimos ante su perfecta voluntad. Estábamos dispuestos a enfrentar cualquier situación, pero esa decisión no era nuestra para tomar. Dios tendría que aliviarnos de esta pesada carga conforme a su plan soberano. Fue una semana difícil y de mucho afán, y cuando llegamos a la próxima cita médica, estábamos nerviosos de lo que los doctores nos dirían. La decisión y las consecuencias eran nuestras, pero ellos también estaban preocupados. Hicieron otro ultrasonido, pero esta vez encontraron un corazón latiendo un poco más lento que los demás. Me dijeron que me fuera a casa y regresara al otro día para volver a hacer el examen. Al regresar nuevamente, buscaron aquel latido de corazón pero no lo hallaron. Dios se había encargado de todo y se llevó a nuestro bebé de nuevo con él. En el viaje de regreso a casa no podía dejar de llorar. Sé que era de tan solo semanas, que nunca lo tuve entre mis brazos y jamás oí su voz decirme mamá, pero sentí en ese momento que una parte de mí se había muerto, y me dolió profundamente. Yo sabía que Dios había obrado conforme a su voluntad, pero, como madre, la pérdida de mi bebé fue angustiosa. Hasta el día de hoy me pregunto si habría sido niño o niña, a quién se habría parecido y cómo hubiera sido tenerlo hoy con nosotros. Pero agradecida, le doy gloria a Dios, y descanso en la promesa de que un día lo conoceré. Un embarazo feliz. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, y mi barriga crecía de manera impresionante. Fui muy bien cuidada, tanto por los doctores como por Ricardo y mi familia, y fueron unos tiempos llenos de felicidad. Por primera vez en mi vida me sentía realizada como mujer y caminaba como tal. Donde quiera que iba todos tenían que ver con mi barriga, preguntándome cuándo daría luz y si ya sabía que iba a tener. Con una gran sonrisa, me tomaba mi tiempo, dándome el gusto en explicarles lo mucho que habíamos esperado y el proceso que atravesamos para poder lograr este sueño hecho realidad. Al 5.º mes de mi embarazo, llegó el momento de saber qué tendríamos. Fue un día muy emocionante, ya que cambiaría nuestro hogar y nuestro destino para siempre. Por fin les pondríamos nombres a nuestros bebés. Habían recibido tanto amor de sus padres, Ricardo les cantaba constantemente, y yo les hablaba de día y de noche, pero todavía no sabíamos cómo llamarles. El técnico entró al cuarto y comenzó el proceso. Rápido nos dijo que el bebé número 1 era niña. Siempre fue mi sueño tener una hija, hacerle sus trenzas y vestirla de princesa, y ahora sería una realidad. El técnico siguió verificando, pero antes de confirmar el bebé número 2, salió del consultorio, causándonos una vez más un poco de estrés y preocupación.
Al retornar nos confirmó que el segundo también sería niña. Pronto llegarían Madison y mi abuela a llenar nuestras vidas de alegría.